Bendecidos, amados, saludos. En esta hora les saluda a su amigo y hermano, el profeta Mauricio Vargas, pastor de la iglesia Siloé Casa de Adoración. En esta noche preciosa, aquí junto con mi esposa, la profeta y pastora Johanna de Vargas, pastora de la iglesia Siloé Casa de Adoración. Y hoy, dando inicio a nuestro primer programa, mi amor, Proyecto Dabar. Proyecto Dabar. La intención de este programa que decidimos por la dirección del Espíritu Santo compartir con cada uno de ustedes es pues precisamente eso, impartir una enseñanza que pueda edificar, que pueda construir, que pueda traer sanidad, conocimiento, restauración y que podamos gozarnos, como lo dice la Escritura, en medio del compartir de la palabra, nosotros y ustedes. Sí, muy importante también entender que este programa nace del corazón de Dios. Lo hemos venido masticando aproximadamente 2 años delante del Señor, lo hemos venido hablando, hemos pedido dirección de parte del Señor para poder dar lo que realmente el Espíritu Santo le quiere entregar a su iglesia y a aquellos que todavía no conocen al Señor, porque también Proyecto Dabar nace con la intención de llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, sabiendo que la red social de Facebook se mueve a nivel mundial, que es la red más grande a nivel de internet, ¿verdad? Para lo que es alcanzar las almas para Cristo. Y sabemos que hasta personas han logrado encontrar familias que tenían años de no verse, ¿verdad? Pero qué más ahora cuando es predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en este momento queremos orar y bendecir este inicio de programa que va a ser miércoles por medio, donde les vamos a llevar una palabra que esperemos que le edifique. Puede poner ahí la oración, cierta oración, puede escribir ahí en el comentario. Aquí nosotros vamos a estar leyendo las personas que pidan oración, y si tiene alguna pregunta también vamos a estar leyéndola al aire y vamos a estar pues tratando de responder a la brevedad posible los comentarios que nos hagan en vivo, si no pues a través del 8661-2362, el WhatsApp de la iglesia, vamos a estar también respondiéndoles a cada uno de ustedes. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por el inicio de este programa Proyecto Dabar, Señor. Bendecimos a cada hermano, bendecimos a cada hermana, Señor, que va a estar conectado con nosotros en esta hora, que va a estar acompañándonos, Señor. Que la palabra que salga de nuestra boca sea una palabra de bendición, Señor, que genere, Señor, también arrepentimiento, Señor, Dios, que traiga a la vida de la iglesia, a los hermanos y amigos que van a estar conectados, Señor, traigan también sanidad, liberación y restauración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué no empezamos? ¿Qué es Dabar? Mucha gente nos pregunta, ¿por qué Proyecto Dabar? Bueno, le pusimos Proyecto Dabar porque esa palabra en el hebreo significa la palabra de Dios en constante movimiento. Está en constante movimiento. Dabar en el hebreo significa la palabra Dios está hablando en constante movimiento. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Dios es un Dios profético. Dios es profético no por moda, como muchos lo han hecho, lo han querido ver, o por un mover profético. No, Dios es un Dios profético. Su palabra profética es una palabra dabar, es una palabra que se va a estar moviendo constantemente y continuamente, aleluya, en el tiempo. Dios habló, la palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y Él es la palabra viviente. La palabra que te da hoy es la misma palabra que va a estar sosteniendo tu vida continuamente con el paso de los años. ¿Por qué? Porque Dios se mueve cíclicamente. La esencia y la naturaleza divina de Dios es que su palabra profética, su dabar, continuamente nos esté fortaleciendo. Entonces, al ser la esencia divina de Dios, es la misma esencia divina de la iglesia. Por eso la iglesia no es una iglesia derrotada, no es una iglesia que no tiene fortaleza, no es una iglesia que no se mueve con fuerza, es una iglesia que aprende a conocer a su Dios porque sabe que la palabra de Dios en todo momento, escucha esto,
en todo momento va a estar sosteniéndote. Entonces, ¿qué es Dabar? Dabar es la palabra de Dios profética en constante movimiento. Y no te digo la que dice, así dice el Señor, no, es la palabra que continuamente sale de tu boca en el momento de la debilidad, en el momento del cansancio, en el momento de la desesperanza, en el momento del valle de sombra y muerte que puedas estar atravesando. Esa palabra Dabar que sale de adentro hacia afuera, de los labios, de tu boca, es la que genera el movimiento de Dios en tu vida. Esto, bueno, me gusta un montón porque a la hora que estabas hablando me recuerda o me trasladé, mejor dicho, allá al principio en Génesis cuando dice, y dijo Dios, ¿verdad? Me retorna cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Era este movimiento. Yo creo firmemente, y lo hemos enseñado de esta manera, que la palabra dabar no es el mero hablar que conocemos o una simple palabra que sale de la boca de Dios por el momento, por lo que está sucediendo, o como muchas personas lo mal llaman, un mover, que es algo pasajero y momentáneo. No, es un presente continuo. Por eso es que dice que la palabra del Señor no retornará a él vacía, sino que traerá el fruto por el cual salió y fue enviada. Esta palabra, cuando Dios la dice, cuando Dios es el que la habla, ya creó, ya se abrió en tiempo y espacio, ya, aunque no lo veamos materializado, está hecho en Cristo Jesús, y es este movimiento que nos impulsa y nos lleva siempre hacia adelante. Hoy leí, estaba viendo las notificaciones del Facebook y leí algo impresionante que dijo la pastora Jennifer, que la saludamos allá en Texas, nuestra pastora Killeen, Texas, en la casa Jesucristo Libertador, ¿verdad? Y ella estaba dando gloria a Dios porque decía que a pesar de todos los pronósticos y a pesar de todas las falsas profecías y a pesar de todo lo que habían dicho en contra de ella, la palabra de Dios que fue dicha sobre ella se mantuvo presente y entró en el cumplimiento continuo y la ha llevado y la ha empujado al propósito por el cual Dios la llamó. Entonces, esto me trajo a memoria de lo que es el dabar de Dios, que muchas cosas pueden ser contrarias, que muchas cosas otros se pueden levantar y decir, pero nada pesa más que la palabra del Señor. Y siempre esta palabra se va a abrir paso en medio de todo para poder hacer y cumplir el propósito por el cual Dios habló y dijo que tú serías lo que Él dijo que tú serías y que llegarás a cumplir este propósito eterno que Él estableció contigo desde antes aún de la fundación del mundo. Y qué importante eso que acabas de decir, y eso es para muchas personas que quizás nos están observando, nos están mirando en este momento, que ella dijo que a pesar de todo, la palabra de Dios se cumplió en la vida de ella, y vos estás hablando de que antes de la fundación del mundo. Y qué importante denotar eso y que vos puedas entender que aunque la gente venga y quiera decirte lo contrario de lo que Dios te ha hablado a través de la escritura o de una palabra de un profeta que realmente es asignado y certificado por Dios, esa palabra pueden pasar muchos años, pero si vos permaneces firme, si vos caminás en la asignación de Dios y seguís firme en el llamado de Jesucristo en tu vida, puedo decirte que esa palabra tiene el cumplimiento a cabalidad de lo que Dios habló en tu vida. Y por eso es que me gusta mucho esa palabra dabar, como vos lo estabas diciendo, porque dentro del contexto hebreo, del hebreo antiguo, la palabra dabar también significa, es más allá de un sonido, implica, escuchen esto, implica un mensaje con autoridad que se materializa. Oh, qué fuerte, qué fuerte. Eso. Implica un mensaje con autoridad que se materializa.
Lo que yo te puedo decir hoy es que cualquiera puede venir a decirte, así dice el Señor, y no fue Dios quien habló. No tiene la autoridad. Exactamente. Y puede venir otro que quizás no se ve, pero te da una palabra que realmente es del Espíritu Santo, y esa palabra sale con una autoridad, como dice mi esposa, y se materializa sobre tu vida. Leyendo y estudiando, antes de que Josías naciera, el rey Josías, la palabra que le dio el profeta a Jeroboam, dice que esa palabra fue 100 años antes de que Josías existiera. O sea, cuando el dabar de Dios viene realmente en ese momento a hablarle a tu vida, esa palabra sale con autoridad. No es un simple sonido de la boca, no es un simple sonidito para escuchar, un mero hablar, si así dice el Señor, o para que la gente me vea. No, cuando Dios ha decidido darte una palabra para marcar tu vida y marcar tus generaciones, esa palabra se cumple a cabalidad, porque es una palabra con autoridad para materializarse en el tiempo oportuno de Dios, como le sucedió a Abraham y a Sara. No, y es tremendo porque mira que muchas veces pensamos que, bueno, las cosas suceden y nos toman por sorpresa a nosotros, pero a Dios nada lo va a tomar por sorpresa. Él conoce tu principio y conoce también tu final. Ya, Él es eterno, Él sabe todo. Y entonces muchas veces pensamos, y a las personas muchas veces nos sucede, porque a nosotros mismos nos ha sucedido, que tal vez se nos dio una palabra poderosa, qué sé yo, voy a poner un ejemplo por ponerlo, mira que las naciones y que mucha gente vendrá y que muchos comerán del pan que Dios te dará, qué sé yo, estoy hablando por hablar, pero cosas así, y de pronto pasa algo que empiezas a ver cosas como desfavorables, y una de las cosas que me ministraba el Señor en cuanto a esta palabra es que se nos olvida que hay propósito en lo que Dios habla, y cuando hablamos del propósito, que va muy ligado a lo que es el dabar, es que entra en cumplimiento. Entonces, lo que dice Romanos 8:28, por ejemplo, que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, me ayuda a comprender que aún aquello que parece malo, aquello que parecía un infortunio, aquello que parecía contrario, lo que hacen es empujarnos de alguna manera hacia la posición correcta donde debemos estar para que entre el cumplimiento de lo que Dios dijo. Todo lo que pasamos de alguna manera nos ayudó a bien. ¿Para qué? Para formarnos, para que podamos madurar nuestra mente, tal vez nuestro carácter, cosas que pasamos que tal vez parecían muy en desacuerdo de tal vez de lo que Dios había dicho, pero en realidad fue la fragua que Dios usó, o la prensa, digámoslo así, que Dios usó, ¿verdad? O pongámosle otro ejemplo, el cincel que Dios usó para poder darle forma y que tuviéramos la madurez, el carácter, la disciplina de poder tomar esa forma y ese propósito para poder alcanzar esto que Dios ha dicho. Entonces, sí nos ayuda bien, aún aquello que parece tan contrario, sí nos lleva hacia el lugar. Entonces, ahí es donde vemos el cumplimiento, como lo que decía ahora, todo lo que se habló, todo lo que se dijo, tal vez todo lo malo que pasamos, pero estamos aquí y estamos viendo el cumplimiento de la palabra que Dios ya había dicho, y estamos viendo el desarrollo de todo lo que Él estableció, que tal vez antes solamente era como una palabra, pero ahora lo estamos viendo materializado, ahora lo estamos viendo en función, ahora lo estamos palpando, está siendo visible, pero no fue de la noche a la mañana que salió, sino que primero Dios lo dijo. Y después entró en funcionamiento todo esto hasta que nos colocó en el lugar donde teníamos que estar. Y ahí es cuando dijimos, mira, esto que Dios dijo realmente se está cumpliendo sobre mi vida. Y qué importante eso, porque lo vamos y lo estudiamos y lo analizamos en Isaías capítulo 42, en el verso 29, en el verso 9, Isaías 42, 9. Me gusta mucho esta versión Biblia al día, porque tanto la nueva versión internacional o la nueva Biblia, las Américas o la Reina Valera dice, las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas, las anuncio antes que sucedan. Pero para los que nos observan, en la Biblia al día lo dice muy rico.
lo dice, todo lo que yo profeticé se cumplió y ahora volveré a profetizar. Te diré el futuro antes que acontezca. Y tomamos esta palabra donde dice volveré a profetizar y nos muestra cómo aquel mensaje del maestro en Juan capítulo 16 verso 13, donde dice, lean conmigo Juan 16, 13, pero cuando él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. O sea, él nos va a guiar a toda la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Él no va a contradecir las escrituras. Jamás. Porque no hablará por su propia cuenta, dice, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, aquí viene, porque tomará de lo mío, dice el Señor, y se los hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se los hará saber a ustedes. Igualmente que Isaías 42:9, el maestro a través de las escrituras podemos leer todo lo que él habló, todo lo que Mateo, Lucas, Juan, etcétera, tomaron y escribieron. El mismo Espíritu de Dios viene y nos lo vuelve otra vez a repetir, nos lo vuelve a enseñar, nos lo vuelve a instruir. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros que estamos en Cristo tomemos ese dabar y no seamos personas estáticas, no seamos personas esperando, no, seamos personas que accionan, seamos gente proactiva, seamos gente que reacciona, gente que entiende que el reino de Dios no es un reino estático, es un reino en continuo movimiento. Es el Espíritu Santo hablándonos, es el Espíritu Santo guiándonos, es el Espíritu Santo enseñándonos, como dijo en el Génesis, y dijo Dios, 7 veces Dios dijo y dijo Dios, 7 veces Dios empezó a moverse, a crear, aleluya. Asimismo, Él lo está haciendo con nosotros, la iglesia. Lo que pasa es que mucha iglesia cayó estática. Mucha iglesia, como hablamos el domingo, o sea, ya soy salvo, ya Dios me salvó, ya me bautizaron, etcétera. Ya tengo mi hogar, me siento en la silla y quedo. No, Dios no te salva solo para ser salvo. Dios te salva para que estés en un constante movimiento en la iglesia, evangelizando, hablando palabra, llevando el mensaje del evangelio, siendo luz en medio de tu trabajo, en medio de tu universidad, en medio de tu familia. ¿Cuántos matrimonios hoy, papá y mamá, no son salvos, pero uno de sus hijos están parados en la brecha? Y es que una de las cosas que también hemos enseñado y siempre somos como muy enfáticos en esta parte, es que nunca el Señor te mandó a una silla. Nunca. En la silla aprendemos, pero hay un tiempo en el aprendizaje. Nunca vamos a dejar de aprender. Esto es algo que nosotros lo tenemos clarísimo, porque el que deja de aprender, deja de crecer. Pero siempre de lo que ya hemos aprendido, dice que de lo que nosotros hemos recibido es lo que nosotros podemos dar. Porque dando es como se recibe. ¿Cómo me multiplico yo? Bueno, de la obra tan maravillosa que el Señor ha hecho en mi vida, yo la comunico a otros. Por eso se llaman buenas nuevas de salvación. Entonces, tengo que dar esta noticia, tengo que compartir esta noticia. Muchas veces estamos esperando que haya un grupo, que se hagan camisas, que nos pongamos de acuerdo un día, cuando es todos los días que yo puedo conversar de Cristo, puedo evangelizar. No necesito una campaña, no necesito un cartel, no necesito, ¿esas cosas ayudan? Sí, por supuesto, pero yo lo puedo hacer al lado de mis compañeros de trabajo, lo puedo hacer a mi familia. ¿Y cómo lo hago? Lo testifico con mi manera de vivir, porque tengo que ser un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo. ¿Y por qué digo? ¿Y por qué decimos nosotros que es un presente continuo? El dabar de Dios no solo está en constante movimiento, sino que es un presente continuo. Es la verdad presente nuestra de la iglesia que es porque Cristo. Es continuo. O sea, la misericordia de Dios por algo es nueva cada mañana. Yo lo que necesito de su gracia ayer, la necesito más hoy. Y mucho más la necesitaré mañana. Y hemos visto que usted puede agarrar un versículo de la Biblia en su vida y usted lo puede hacer rema para usted y usted verá que usted lo necesita siempre,
siempre, como este que hemos hablado mucho de el Señor es mi pastor, por ponerte un ejemplo, nada me faltará. ¿Cuántas veces hemos repetido este verso? Wow. Porque lo necesitamos, porque la vida, como ella también va en avance y tenemos un enemigo que queramos o no, está en constante movimiento también para atrasarte, para detenerte, para ponerte tropiezo, para que no logres cumplir el propósito. Él está en constante movimiento también para venir y frenarte. Entonces, yo necesito esa palabra que empiece a generar movimiento y entender que el enemigo vencido está y que yo todo lo puedo en Cristo, porque todos los días necesito entender eso y saber eso y creer eso, que yo todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza, que la leve tribulación momentánea lo único que va a producir es un peso de gloria, que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Esa palabra no pasa, no pasa. Así como Él dijo, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Son palabras que están en constante presente y constante movimiento en nuestra vida. Por eso no es una palabra que pasa. Dice la Escritura, marchítese la hierba y séquese la flor, pero mi palabra permanece para siempre. No va a pasar, permanece para siempre, porque es ahí en este presente eterno y glorioso donde nosotros habitamos. Es ahí donde nosotros vemos la eficacia de lo que es la palabra de Dios, que no es cualquier cosa y se debe de tomar de esta manera. Claro, claro. Y qué importante, vea, leo estas notas que tengo aquí que dice, por lo cual comprendemos que el Dabar siempre está trayendo movimiento a la iglesia, no activismo. Movimiento, no activismo. No confundamos el movimiento del reino en la iglesia con activismo. Porque mucha gente cree que porque estar 7 días dentro de la congregación o dentro del auditorio estamos haciendo la obra del reino. No. Una cosa es el movimiento del reino haciendo la voluntad de Dios y otra cosa es el activismo, como hablamos el domingo, porque a mucha gente le han dicho, no hermano, tiene que mantenerse activo, tiene que estar viniendo para que no pierda la salvación. No, está equivocado. El que una persona esté activa dentro del cuerpo de Cristo, ejerciendo alguna función, no le garantiza la salvación. No se la garantiza, porque una cosa es el activismo y otra cosa es el movimiento del reino a través del Dabar de Dios dentro de la iglesia, donde la operación de milagros, señales, maravillas, salvación, avivamientos, despertamientos, sanidades, etcétera, como lo muestra el libro de los Hechos, eso sí era movimiento del reino constante a través del apóstol Pablo y de todos los discípulos. ¿Y cómo se ve? De ahí en el crecimiento de la persona. Exactamente. La persona deja de ser lo que era y empieza a tomar la forma que Dios dijo que tiene que tener en esta nueva vida. Y eso no lo logra por mucho que sea activo dentro de la iglesia. Eso lo logra por la comunión y la intimidad que tenga con Dios el Padre, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Claro. Entonces, no es por lo mucho que haga, porque no es por obras, dice la palabra. Entonces, el movimiento no se refiere a que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y 7 días a la semana ocupado. Eso no es el movimiento de lo que la palabra de Dios se refiere. Y algo muy importante es que el activismo ahoga la voz de Dios en el corazón del Hijo. El activismo ahoga la voz de Dios en el corazón del hombre, más el Dabar de Dios, la palabra de Dios en constante movimiento, lo que hace es direccionar al Hijo de Dios directamente hacia donde Dios quiere guiarlo. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. La gente cree, Jesús llegó y le dijo, cuidado los afanes de este siglo, cuidado la glotonería de este siglo. Martas y Martos. Martas y Martos. Bueno, afanados y turbados. Y no lo puedo decir mi esposa. Y tenemos que estar como María, sentados a los pies del Maestro. Qué importante. Exactamente, porque el Dabar de Dios, la palabra de Dios en constante movimiento, escucha esto, trae la transformación progresiva en el Hijo de Dios para que crezca semejante a su Hijo. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, pero los que fueron llamados de antemano a que fuesen, a los que Dios conoció, a los que Dios predestinó, a que fuesen semejantes a su Hijo Jesucristo. Entonces, si yo estoy realmente en el Dabar de Dios,
escuchando la palabra de Dios correctamente, dentro del reino ejecutando la voluntad de Dios correctamente, entonces Cristo se está manifestando y expresando en mi vida correctamente. Entonces, todo lo que yo haga va a ser lo que dijo el libro de los Hechos. Voy a estar manifestando el reino donde yo esté. Porque eso es lo que hace el Dabar de Dios. El Dabar de Dios no es activismo. Es lo que lo que mucha gente cree. O sea, con esto no estoy diciendo que no hay que congregarse. Correcto. Con esto no estoy diciendo que no hay que discipularse. Jamás. Con esto no estoy diciendo que no tenemos que ser parte de la congregación y trabajar dentro o funcionar dentro de la congregación. No. Pero una cosa es movimiento de reino y otra cosa es activismo. Y es que es tremendo porque... Y perdona que te interrumpa, porque Jesús estaba en la misma casa, pero las dos mujeres estaban haciendo dos cosas diferentes. Es que eso era lo que iba a decir. Adelante. Eso es lo que pasa, estar conectados. Vea, primero, lo primero que se debe hacer es sentarse y escuchar qué es lo que el Señor requiere. Uno de los ejemplos que ponía mi esposo el domingo fue el jueves. No me acuerdo, el domingo creo que fue, donde dijo lo de David Wilkerson, fue. El domingo, sí, donde él dijo, estaba haciendo muchas cosas que parecía que estaban cumpliendo y haciendo la obra del Señor, ¿no? Pues evangelizando, gente se convirtió, pero ¿qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere y requiere? Porque esto es lo que se trata, de sentarse y de escuchar. Ahí es donde pongo como ejemplo a María, ¿ok? Ella se sentó y tomó la mejor parte. Ella primero escuchó, recibió, para después poder ir e impartir y hacer lo que se tiene que hacer. Ninguno de nosotros va a poder hacer de una manera efectiva, de una manera eficaz, de una manera constante y permanente si no nos sentamos a escuchar qué es lo que el maestro requiere de nosotros. Correcto. No puedo. Mientras yo estoy tan aturdido, vea, hemos escuchado personas, hemos hablado y hemos compartido con personas que, bueno, agraciadamente el Señor nos la pone en el camino como para volverles a retornar al camino del Señor, porque lamentablemente hoy se encuentran apartadas. Y usted los escucha decir, sé que desde que hay excusas, ombligos tiene todo el mundo, dicen por ahí, ¿verdad? Pero aparte de entender todo esto, ¿qué es lo primero que dicen? No podíamos hacer absolutamente nada, era lunes, era martes, era miércoles. Entonces se ocuparon tanto de las cosas que descuidaron la presencia. Se ocuparon tanto de cumplirle al pastor, a la pastora, de cumplirle a lo que la iglesia demandaba, que esto, que el otro, que aquí, que allá, y se olvidaron de la parte más importante, que es de la que hablo, de sentarse a los pies como María se sentó a los pies, para que después de ahí todo lo demás funcione dentro del orden establecido por Dios. ¿Por qué digo dentro del orden establecido por Dios? Porque si nosotros leímos que dice que el Espíritu del Señor es el que nos guía hacia toda verdad, Él te va a guiar en qué hacer y qué no hacer, hasta dónde usted se puede meter y cuál carga puede sobrellevar. Hay unos que pueden estar 24/7, hay otros que van a ir desarrollando y se van desarrollando poco a poco, pero hay otros que ni siquiera se quieren mover. Entonces, tenemos que entender esto también. Pero usted los escucha y usted dice, me cansé. ¿Por qué se cansó? Porque se le olvidó esta palabra, Dabar. Se le olvidó este movimiento, que las cosas no se hacen ni por carga, ni por temor, ni por obligación. Ni por demanda. Ni por demanda. Vean, nosotros como pastores no podemos demandarle nada a nadie. No. No. La persona, esto es por gracia, primero que nada. Y segundo, es que lo haga con el amor y la pasión, que lo siente hacer en su espíritu y que Dios le diga qué es lo que tiene que hacer. Y muy importante, el lugar donde estás también es por revelación. Ajá. Si Dios te reveló un ejemplo, nosotros le decimos a los hijos de casa y les hemos enseñado, si ustedes se congregan en Siloé, casa de adoración, Dios se lo reveló. Dios les reveló que Siloé es tu congregación. Ajá. Dios te reveló que Mauricio y Johanna son tus pastores. Ya tienes la revelación de que Jesucristo es no solo tu Salvador, sino tu Señor y Rey. Ya el Señor te reveló
que es acá donde vas a servir, donde te vas a instruir, donde te vas a corregir, porque como Marta y María, María se sentó. Oigan bien esto, como estabas hablándolo. María se sentó a los pies del Dabar hecho carne para que el Dabar hecho carne le diera el Dabar de la palabra para instruirla, corregirla y enseñarla. Por eso se levantó y le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás. Con muchas cosas. Con muchas cosas, pero María escogió la mejor parte. No estamos diciéndole que no trabaje en el reino, no, jamás. No, trabaje en el reino conforme a la voluntad de Dios, no en el activismo, porque el activismo te puede, aún el activismo, escucha esta palabra, puede distraerte del verdadero propósito eterno de Dios en Cristo, en tu asignación y llamado como hijo, como discípulo y como ministro. Muy importante. Mi esposa hacía ahora lo de David Wilkerson. David Wilkerson estaba en un condado, que en paz descanse, ya está en el Señor. David Wilkerson estaba en un condado haciendo maravillas, milagros, prodigios, señales, etcétera. Y dice ese libro, creo que lo que dice ese libro es La Visión, y dice que él le preguntó y le dijo al Señor, Señor, ¿cómo me gusta? Estoy haciendo tu obra, estamos alcanzando. Y el Señor llegó y le dijo, mi voluntad no estás haciendo mi obra, pero no mi voluntad. Dice David en vida, que le dijo, ¿cómo, Señor? Pero si estoy viendo milagros, prodigios, señales, sí, estás haciendo mi obra, pero mi voluntad no era donde él estaba. La voluntad de él era ya en Nueva York, donde estaba Nicky Cruz, cuando era un vándalo, cuando era una de las personas más peligrosas de Nueva York. Allá tenía que estar David para alcanzarlo a través del evangelio. Por eso el activismo, aunque se llame iglesia y reino, tal vez no está dentro del Dabar de Dios en el movimiento profético oportuno de Dios para tu vida, para ver la gloria realmente como tiene que ser. Porque cuando la gloria de Dios es manifiesta, la vida del Cristo impartida en sus hijos hace que esa nueva naturaleza continuamente se esté manifestando. Porque Pablo dejó de ser Saulo cuando el Señor lo alcanzó. Claro. Sí, Pedro dejó de ser Simón. Entonces, cuando la salvación viene realmente y esa revelación, ese Dabar está, y ese espíritu, es estar conectado a la fuente del espíritu profético del Señor. Hay cosas que cambian y no vuelven a ser. La persona no vuelve a ser la misma. Tendrá mucho que arreglar, tal vez. Y porque el alma tiene que ir aprendiendo, ¿cierto? El alma tiene que ir aprendiendo de esta nueva vida y desechando una pasada manera de vivir, Pero aquella persona no puede, se lo digo así, volver a ser la misma. Es imposible. ¿Por qué? Porque cuando es una de las, puedo decir, es una de las marcas que deja Cristo. Claro. Que es que lo transforma y lo transforma de una vez y para siempre. Aquella persona puede que mucho no sepa, pero empieza a aprender, empieza a avanzar, empieza a caminar y hay cosas que empiezan a cambiar en su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa que vemos hoy día? Vemos personas muy dispuestas, muy activas, tal vez tienen dones, tienen talentos, porque el don, así como el llamado, es irrevocable. Usted los va a tener y los va a manifestar, por supuesto que sí. Pero sucede una cosa, que si no te has sentado a los pies del maestro para que el Espíritu Santo te direccione y te diga en qué parte del cuerpo de Cristo vas a funcionar correctamente, vas a andar ahí, como digo yo, abejoncito de mayo, ¿verdad? Pegando por todo lado y en ningún lado calza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se ha sentado a escuchar la voz del Señor, que lo direccione como debe de ser, porque tiene los dones, pero no ha aprendido todavía. Y es que la palabra dabar es esto también, porque lo que Dios dijo de ti, como hablamos del diseño, porque tiene que ver con propósito, pero también tiene que ver con diseño. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. No fueron las aguas, no se separó más nada, fue la luz. O sea, lo que Dios dice de ti es lo que es. Y a veces queremos hacer otra cosa. Exactamente, y aquí importante eso que dice mi esposa. Cuando Dios dijo, sea la luz, no es que la luz no existía. Claro, por supuesto. Porque Dios es luz. Sí. Dios es la luz. Él lo que hizo fue separar, desplazar la tiniebla. Separar la tiniebla, que la palabra tiniebla es ignorancia en el hebreo. Separó la tiniebla. La tiniebla es consecuencia de la oscuridad. La oscuridad es un reino, es todo aquello donde está envuelto el enemigo que trae la tiniebla para que la tiniebla se vuelva ignorancia en las personas. Y así los distorsiona.
así los deforma, así los entorpece, digámoslo así, en el conocimiento para que agarren para cualquier otro lado, menos hacia el propósito donde tienen que estar. Ajá, porque la luz es conocimiento, luz en hebreo es conocimiento. Por eso cuando el Hijo de Dios llega al pleno conocimiento de la verdad en Cristo, es cuando la mentira es descubierta y es desfasada. Es que lo importante de tener la luz y el conocimiento, como hablamos, es que tú entiendes tu diseño, lo entiendes, sabes Correcto. A qué Dios te llamó. Correcto. Y otra cosa no vas a hacer, por ende, tienes el respaldo del Señor en aquella palabra, en aquella función, en lo que estás desarrollando. Pero también vemos la otra parte, que empieza con este activismo que estábamos hablando, donde tanto de lo mismo crea un desgaste en la persona, ¿verdad? Se desarrolla lejos de una vida, ¿verdad? Desde este movimiento continuo, este presente continuo de la palabra del Señor, la cual es pan, la cual es vida, la cual es agua, la cual es aceite, la cual es vino, de la cual yo puedo tomar, vivir y comer, se genera un desgaste y se convierte en una religión. Y lo más tremendo es, qué fuerte eso que acabas de decir. Y vamos, permiso un momento, saludamos a Jennifer, a nuestra hija ministerial que está conectada, a Katy, también hola. Nuestra hija, a Yoleni también que está conectada. Las bendecimos. A mi amigo Eddie de Valverde que está allá de Walmart Tibás. Saludos, un abrazo fuerte, mi amigo, bendecido en Cristo. Lo estamos esperando también en la congregación, ¿verdad? Y qué importante eso que estás diciendo, se vuelve religión. El domingo veníamos en el Uber y nos topamos con una persona que tenía ya, creo que dijo 11 años de apartado. Sí, 11 años de apartado, y una de las cosas que él más la aventaba y él nos dijo a nosotros dice, fue tanto, pero tanto lo que nos metieron dentro de la congregación, que ya las personas no sentían que le servían al Señor, sino que lo que estaban era en un empleo. Ah, sí, como si fuera una empresa. Qué terrible escuchar todo lo que esta persona nos dijo, donde prácticamente apuntaba a un activismo. Ya no había gozo, ya no había alegría, ya no había gozo y alegría, porque si no se alcanzaba un recurso económico cuando se hacían las famosas células, habían problemas. Habían situaciones que le acontecían, pero lo que más nos dolió a mi esposa y a mí es escuchar que lo que ya la gente decía que hacía era como un trabajo. Sí. Ya no lo veían con aquel deleite de predicar a Cristo, de enseñar a Cristo. Es que nosotros te vamos a decir algo. Cuando Cristo es predicado, hay milagros. Cuando Cristo es predicado, hay señales, hay maravillas, hay portentos. Hay deleite. Hay deleite, hay adoración, hay plenitud, hay pan, hay abundancia, hay de todo. Por eso dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice que ahí Dios reparte vida eterna y bendición, y se derrama el aceite, se derrama la unción del Espíritu Santo que ya está impartido en nosotros, se expande, se manifiesta. Entonces, por eso volvemos a retomar lo que dijo mi esposa. Cuando esto se pierde, lo que entra es una religión. ¿Y qué es la religión? La religión en el hebreo significa llegar a Dios a mi manera. Entonces, invento cualquier tipo de laboratorios, me invento esto y lo otro para alcanzar las almas, y lo que está haciendo es metiendo a la gente en un activismo donde no es la voluntad de Dios, pero uso cualquier recurso que venga a mi mente para llenar la congregación o para tener la iglesia ocupada para que no se pierda. Error número 1. Pasaron 1000 años de oscurantismo y la iglesia nunca se perdió. No se va a perder. Pasaron 1000 años de oscurantismo y la iglesia nunca dejó de ser. Entonces, no es cuánto tengamos activa la iglesia, sino es cuánto sepamos y entendamos del reino para poder alcanzar las almas de una manera correcta. Porque Cefa simplemente salió del aposento alto, predicó ¿cuánto? 5 o 10 minutos y se convirtieron más de 3000 personas. Nacieron más de 3000 personas. Y hablamos de nacer de verdad, ¿verdad? Donde yo me pregunto, ¿dónde están los cementerios bíblicos y dónde está la escatología? Y toda esta cuestión que ahora traen como argumentos. Sí, es bueno prepararse, por supuesto que sí. Nosotros no estamos diciendo que sea malo prepararse, al contrario, yo me capacito, yo estudio, yo indago, yo me informo, con la ayuda del Espíritu Santo siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Es que es el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo en la iglesia? Que el Espíritu Santo lo han hecho a un lado.
es que ahí es donde voy. El Espíritu Santo, mientras no sea tomado en cuenta realmente como tiene que ser, como el libro de los Hechos lo muestra, del 1 en adelante. Ajá. Porque el Espíritu de Dios fue el que guió al apóstol Pablo y el que no le permitió entrar a una ciudad. Ajá. El Espíritu Santo bautizó a los apóstoles y les dio las indicaciones de cómo trabajar. El Espíritu Santo fue el que llevó al Cristo al desierto. El Espíritu Santo fue el que llevó al Cristo al madero. El Espíritu Santo fue el que levantó al Cristo entre los muertos. Entonces, la iglesia tiene que entender, nosotros como iglesia tenemos que entender que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Por supuesto. Si no, el movimiento, el dabar de Dios, su palabra correcta, la palabra que alimenta, la palabra que dice el proverbio, la palabra que es medicina para todo mi ser, la palabra que dice que trae sanidad, que así la palabra de Dios, que cuando Él envía, escucha bien, cuando Dios envía su palabra, esa palabra no vuelve vacía. Correcto. Esa palabra se forja, esa palabra prospera. Con esto, como se abre paso. Exactamente, como vinimos diciendo, nadie te está diciendo que no te congregues, no, hay que congregarse, Por supuesto. Hay que instruirse, hay que corregirse, hay que ser gente que sirva en el reino. Pero la pregunta que hay que hacer es, ¿estoy sirviendo en el reino como el Espíritu de Dios lo requiere? ¿O simplemente estoy haciendo una obra por no estar desocupado? O por llenar una cuota que me están pidiendo. De hecho, precisamente esta operación Dabar nació de todo esto que hemos estado conversando. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces piensan y creen que porque la persona predica muy bonito, porque está sirviendo, porque siempre está ahí 24/7 metido, es la más espiritual. Es la más santa, es la persona más fuerte, y no es así. Hay personas que pueden operar y el don se puede operar en la carne, aunque me digan que no. Yo se lo sostengo aquí delante del Señor y se lo puedo probar. Hay personas que pueden trabajar el don que tienen, el cual es irrevocable, pero lo hacen en la carne. Claro. ¿Por qué? Claro. Por la habilidad. Puede hablar por la habilidad, puede enseñar por la habilidad, pero ya está fungiendo desde la carne. ¿Y cuál es el problema? Que sea desde la carne, aunque esté hablando la palabra, y no desde el principio del dabar, que es lo que nosotros estamos hablando, que a la hora de que se hace en su carne, no genera cambios, no genera frutos, no genera transformación, porque la religión no transforma, no cambia, no renueva, no trae vida, al contrario, trae muerte. Pero cuando lo hacemos operando desde el don, con el principio eterno, hablando del Espíritu Santo, es donde suceden los milagros, es donde sucede la transformación, es donde viene la renovación de la mente, es donde viene aquel cambio, es donde cae esa cuenta en la verdad. Ahí es donde nosotros queremos entrar. ¿Por qué? Porque ahora cualquiera puede liderar, cualquiera puede enseñar, 2, 3 versículos te los puede dar cualquiera. Y esto es así. Pero hacerlo desde el Espíritu para quebrantar obras de maldad, para deshacerlas en el nombre de Jesús, para derribar lo que son argumentos y enseñanzas, estructuras, patrones que vienen desde muy atrás para que puedas alcanzar lo que Dios ha dicho, eso es otra cosa. Y el dabar de Dios desplaza. Un saludo para Michael Oviedo, que nos estaba escuchando también. Gracias por compartir con nosotros en este programa. El dabar de Dios desplaza. Mira, Aviet. Hola, Avi, preciosa. Saludamos a Aviet también. Te bendecimos, mi amor. Bienvenido. El dabar de Dios desplaza. Correcto. ¿Cuándo inicia el dabar de Dios? Génesis capítulo 1-2. Ahí inicia, ahí dice, y Dios dijo, ahí inicia el dabar de Dios. Y el dabar de Dios, cuando realmente está en una congregación, cuando el dabar de Dios está realmente en una escuela de discipulado, cuando el dabar de Dios está realmente operando dentro de un mover de una congregación, ese dabar mueve tinieblas. Sí. Ese dabar mueve abismos. Ese dabar trae orden. Ese dabar trae fructificación. Ese dabar trae multiplicación. Ese dabar trae prosperidad. Ese dabar te enseña a enseñorearte, a sujuzgar y a dominar, a enseñarte que estás arriba y no abajo, que estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, y sobre todo te da poder y autoridad sobre todo.
Es que no es cualquier palabra. Estamos hablando que es la que sostiene ese sol que sale todos los días, se sostiene por esa palabra hasta el día de hoy. Desde el día 1 no tuvieron que repetirle la palabra. Yo quiero saber cuántas veces Dios le dijo al sol, mira, te dije que tenías que salir a tal hora, y a la luna aparecer. Mira, yo te dije que tenía que, para que fuera noche y para que fuera día. Una sola vez, y todo lo que hay existe, creado, se sujeta. Pero el hombre, el ser humano, hay que repetirle las cosas una y otra vez. ¿Sabe por qué el Señor nos dejó el Espíritu Santo? Porque Él es el que nos va a recordar todas las cosas, todas las palabras que Él ha dicho, porque es importante lo que el Señor ha dicho para poder funcionar, para poder alcanzar, para poder poseer, para poder conquistar, para poder heredar. Necesito estar dentro del principio de la palabra dabar. Y qué importante. Y ahora que estamos mencionando esto, ¿cuántas personas las vemos débiles, cansadas, agotadas, frustradas, perdónenme la expresión, frustradas, en decadencia espiritual, porque no entienden qué es lo que está sucediendo? Es porque no están dentro del marco de la voluntad del Eterno. Y pasa algo fuerte. Pueden recibir una palabra revelada, una palabra dabar, y por causa de sus estructuras la convierten en una religión. Y el problema que es, ahí es donde quiero llegar también junto con mi esposa para ir finalizando. Sí. Tu vida espiritual, tu intimidad con Cristo no depende de tu pastor o pastora, no depende de la congregación, depende de tu misma persona. La libertad que Cristo te dio, el único responsable de mantenerla en el espíritu, en el alma y en el cuerpo y en el mundo espiritual, esa responsabilidad es tuya. De tus pastores a pastorearte y apacentarte, de líderes maduros ya certificados por Dios, de ayudarte en el proceso del caminar de la instrucción. Claro. Pero la vida en el espíritu, el que tiene que tener el dabar de Dios revelado y ya entendido, como dice la escritura, con la mente abierta, sos vos. Una mente renovada. Una mente renovada, como dice la escritura, y el Señor les abrió el entendimiento. Tu entendimiento tiene que estar abierto para entender que el mundo espiritual es más real que lo físico. Lo físico existe por lo espiritual. El autor de Hebreo lo dice en el capítulo 11. Por la palabra, por el dabar de Dios que estaba en constante movimiento, vemos lo que antes no se veía. Y por el mismo dabar de Dios, por la misma palabra de Dios, se sostienen los cielos y la tierra. Esa misma palabra es la que te sostiene. Esa misma palabra es la que hará que tu familia sea alcanzada. Esa misma palabra es la que va a hacer que tus hijos sean alcanzados. Esa misma palabra es la que va a producir la sanidad que estás orando. Esa misma palabra es la que va a traer la restauración y la sanidad a nivel espiritual y físico en tu vida. Pero también el responsable es de esa misma palabra que tú te tienes que sujetar. Claro. Es esa misma palabra la que tú tienes que obedecer. Es esa misma palabra la que tú tienes que honrar para que traiga el fruto de lo que ha dicho que ha de hacer en tu vida. ¿Cómo vamos a recibir estas cosas si no nos sujetamos a la palabra? Mire, todo lo creado se sujeta sin ningún problema. Correcto. Pero al hombre hay que convencerlo. Exactamente. Con esto quedamos aquí. Con eso cerramos este primer programa dándole gracias a todos que nos han sintonizado. Recuerden que va a ser miércoles por medio, pero esperamos que esta palabra Amén. Que hoy Dabar te haya confrontado, te haya retado y te haya hecho entender, que Dios quiere estar en una comunicación activa con vos. ¿Para qué? Para que entendas el propósito eterno que Él tiene diseñado para tu vida. Así que, amor, ¿por qué no oras y bendecimos a todos los que hoy nos sintonizaron y enviamos una palabra profética de bendición a tu vida en esta tarde-noche? Amén, amén. Padre, te damos gracias, sí, Señor, en esta
noche tan hermosa, dando las gracias por cada persona que se ha conectado con nosotros, Señor, que se ha tomado el tiempo de escuchar este mensaje, Padre Santo. Enviamos una palabra de bendición, Señor, sobre la vida de ellos, declarando, Padre, que la palabra que ellos han recibido, Dabar, la que ha salido de tu boca, Señor, Padre, riégala y hazla germinar, Señor. Permite, Padre Santo, que rompa la tierra, Padre Santo, para que pueda crecer y desarrollarse y haya un cambio, un fruto, un crecimiento, una libertad, un conocimiento, oh Dios, un desarrollo poderoso, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Padre, y permite que este mensaje, Señor, llegue a muchos corazones, Padre Santo, que de alguna u otra manera, Señor, fueron lastimados, fueron golpeados, Padre Santo, fueron tal vez mal instruidos, oh Señor, para que puedan comprender, entender y también, Señor, puedan sanar sus heridas, puedan colocar bálsamo sobre ellas y puedan retornar, Padre Santo, al camino, oh Dios, de bendición, el cual es Cristo. Damos las gracias por este tiempo, Señor, que nos permites, Padre, compartir esta palabra con ellos y bendecimos, Señor, a cada persona que se conectó y a las que se han de conectar con nosotros en los programas siguientes. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Fructifícate y multiplícate. Sean bendecidos.